Egunon Denoí, hola, ¿qué tal? Bueno, mira, con este vídeo voy a explicar y a desarrollar un poco lo que es el nuevo tema que vamos a dar en ciencias naturales. El tema en cuestión es Izaki Bizidunen Antolaketa o la organización de los seres vivos. El tema consta de tres partes principalmente. En este vídeo voy a desarrollar o voy a describir las dos primeras partes, la que corresponde a las células y los niveles de organización de la composición con estas células, ¿vale? Entonces, como veis aquí, en la primera parte hablaré de las células, qué son y cuáles son sus funciones. Célula Arenatalac, o cuáles son las partes de la célula y los tipos de célula que hay. En el segundo punto, dentro de los niveles de organización, veremos que esas células se agrupan en euna, que son tejidos. Estos tejidos conforman los órganos. Los distintos órganos crean sistemas o aparatos y todos estos unidos dan pie o crean o es de lo que se componen los organismos vivos. Para empezar, las células, ¿qué son? Bueno, las células son la parte viva más pequeña de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos, incluidos nosotros, estamos formados en la parte más pequeña de células. Entonces, estas células tienen vida propia. ¿Por qué? Para que una cosa o un elemento se diga que tenga vida propia, tiene que cumplir tres funciones vitales. La primera es la nutrición, es decir, para crecer y para conseguir energía se alimentan, ¿vale? Y esa alimentación forma lo que es la función vital, que es la nutrición. En segundo lugar tenemos harremana, o vamos a decir la relación que estas células tienen con el entorno. Es decir, estas células recogen información del entorno y a través de ella o a consecuencia de ella dan una respuesta. Por ejemplo, una célula en el cuerpo con el calor pues es capaz de sentir ese calor y seguramente contraerse, esconderse o dar una respuesta al estímulo de fuera. Y por último tenemos Ugalketa o la fecundación, es decir, todas las células vienen sí o sí de unas células que ya existían antes, por lo tanto son capaces de reproducirse. Y estas tres funciones vitales son las que hacen que un elemento se diga que tiene vida. Es decir, en segundo lugar tenemos las partes de la célula. Dependiendo del tipo de célula puede tener más o menos partes, pero estas son las que son comunes a todas. Por un lado tenemos mintza, que es, vamos a decir, la piel que está por fuera de la célula. Entonces sirve para proteger la célula y para darle un contorno. Por otro lado tenemos el citoplasma, que es la parte más grande, está compuesta en su mayoría por agua y luego tiene ciertas sustancias disueltas dentro del agua. Dentro de esto del citoplasma también tenemos unos organuloak o organulos, no me sé muy bien el nombre en castellano. Y entonces son de distintas formas, hay más de un organuloa y cada una tiene una función distinta. Y por último tenemos el núcleo, que vamos a decir que es como el corazón de la célula, que es la que controla todas las partes de la célula. Se podría decir que el núcleo es como si fuese el cerebro, es decir, la que controla todo el cuerpo. Los orgánulos son como los órganos nuestros del cuerpo, es decir, que cada una tiene una función. El citoplasma es como si fuese nuestra sangre o nuestro plasma también, y mintza sería nuestra piel. Y en tercer lugar tenemos los tipos de célula, ¿vale? Las células son muy pequeñas,
pero no todas son iguales. Es decir, las hay de tamaños distintos. No es lo mismo las células del cerebro, las neuronas, o las de la sangre, como son los glóbulos rojos, porque unas son más grandes que las otras, en este caso las neuronas. Y además de distintos tamaños, también las hay de formas distintas. Las hay que son esféricas, por ejemplo vemos aquí la célula de los huesos, que son un poquito más esféricas, un poco más redondas. Tenemos las neuronas estas, que son como un churro alargado, vamos a decir. Y luego tenemos pues esta que me parece que es del riñón, ¿vale? Además, debemos diferenciar dos tipos de células. Unas son las células animales, o las células de los animales, y las otras son las células de las plantas, ¿vale? Todas las células, tanto las de animales como las de las plantas, tienen la piel, el núcleo, el citoplasma y los orgánulos. Pero son de forma y tamaño distintos. Normalmente las de las plantas son más grandes y son más regulares, es decir, tienen una forma más regular, con menos formas raras, vamos a decir. A la vez, las de las plantas, las células de las plantas tienen unos elementos que no tienen las de los animales. Por ejemplo, tienen la pared, o sea, es decir, además de la piel tienen una pared que hace que sean células más duras, y luego tienen los cloroplastos. Los cloroplastos son unas células verdes que les ayudan a hacer la fotosíntesis. En segundo lugar, el segundo, vamos a decir, grupo o punto importante de este tema son los niveles de organización. Es decir, hemos dicho que la célula es el ser vivo más pequeño y que componen los demás organismos vivos, y cuando se juntan muchas células, cuando se agrupan, crean el tejido, ¿vale? En el tejido todas las células tienen la misma función, es decir, son el mismo tipo de célula, y con eso se crea un tejido que es como una especie de tela o de piel que luego conforma otros elementos, ¿vale? Cuando los tejidos se juntan, se crean los órganos, como puede ser, por ejemplo, el corazón, ¿no? Entonces nosotros tenemos las células, cuando se juntan muchos tipos de células iguales se crea un tejido, y ese mismo tejido crea un órgano, como puede ser el corazón, como puede ser el estómago, el hígado, o etc. Y cuando se junta más de un órgano, crean los sistemas y aparatos. Un sistema es un grupo de órganos que tienen la misma función, como por ejemplo puede ser el sistema respiratorio, es decir, todos los órganos tienen la misma función porque sirven para lo mismo. En cambio, el aparato puede estar creado por varios órganos, pero también por varios sistemas, como puede ser el aparato digestivo, ¿vale? El aparato digestivo tiene distintos órganos y puede que haya distintos sistemas que ayuden o participen en el proceso de, por ejemplo, de la digestión. Funcionan de modo coordinado, ¿de acuerdo? Y por último tenemos los organismos. Los organismos, vamos a decir, son los seres vivos. Claro, los seres vivos pueden ser de manera distinta. O sea, pueden ser plantas, pueden ser pájaros, pueden ser insectos, pueden ser humanos, pueden ser tortugas, etc. Entonces, los organismos vivos son lo que nosotros conocemos como animales, plantas o animales que tienen o organismos que tienen vida propia. Entonces, espero que quede clara esta primera parte de la exposición, y más adelante os añadiré la segunda parte del temario. Ale, bueno, ondo izan, agur.